Em, por definición, la hipoacusia es el trastorno caracterizado por la disminución parcial o total de la percepción auditiva por debajo de lo normal. De por sí, a partir de las 26 semanas de gestación, el feto ya es capaz de identificar sonidos, ¿sí? La acofosis también es definida como la pérdida total de la audición que puede afectar uno o ambos oídos. Cofosis uni o bilateral, ¿sí? Yo puedo decir en un resultado de un examen audiométrico que fulano de tal tiene una cofosis, por ejemplo, del oído derecho o una cofosis de ambos oídos, ¿sí? La pérdida auditiva grave, sea congénita o adquirida, puede resultar en un déficit permanente en la adquisición del lenguaje oral y escrito, en el aprovechamiento escolar, en el ajuste personal, incluyendo dificultades emocionales, ¿no? Psicológicas o depresión. La identificación y la intervención precoz en los primeros 6 meses de vida puede prevenir estas consecuencias adversas para la persona. Entonces, la audición es la capacidad de percibir los sonidos, entenderlos y reproducirlos, ¿sí? El oído, ¿sí? Es el órgano sensorial encargado de la captación, transmisión y traducción de los sonidos. El cerebro es quien elabora la función de percepción de los sonidos. Es donde se reconoce y valora su verdadero significado, ¿sí? Esto hay que entenderlo en tal sentido de que eh, la importancia de hacer el diagnóstico precoz en un paciente con una hipoacusia antes de los 2 años de edad y de ser posible antes de los 6 meses de edad, ¿sí? Porque no es que yo tengo un paciente de 40 años que nunca escuchó y le voy a poner un audífono o un implante coclear, este paciente va a comenzar a hablar, ¿no? Esas cosas se aprenden desde la niñez, ¿sí? Desde de la etapa pre y perilocutiva, ¿sí? Entonces, la función auditiva está basada en la transmisión del sonido, en la traducción de los sonidos y en la percepción de los sonidos. ¿Cuál es la parte del oído encargada de la transmisión? El oído externo, el conducto, el oído medio a través de la caja timpánica con la membrana del tímpano, el martillo, el yunque, el estribo y los músculos y ligamentos o tendones alrededor tanto del músculo del martillo como del estribo. Entonces, en la transmisión de los sonidos, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo, el sonido hace vibrar la membrana del tímpano y esta membrana del tímpano hace vibrar el aparato osicular, martillo, yunque y estribo, ¿sí? La relación entre el diámetro de la membrana timpánica y la ventana oval es de aproximadamente 20:1, lo cual genera un aproximado de una ganancia de 20:1, pero para algunos autores no es de 20, sino es de 19, porque hay un segmento de la membrana timpánica que no tiene capa media, que es la pars flácida, ¿sí? Entonces, los músculos del martillo y el estribo son antagónicos. Esta contracción alternada mueve la cadena osicular. Esto hace que, al mover la cadena osicular, el estribo funciona como pistón empujando la ventana oval, ¿sí? Esta ventana oval hace que se muevan los líquidos perilinfáticos. Y dentro de esta transmisión de los sonidos, el oído medio también tiene un reflejo que se conoce reflejo estapediano, que es un mecanismo de defensa del oído ante ruidos muy intensos que se activa después de los sonidos de más de 70 decibeles, ¿sí? Entonces, la transmisión del sonido depende de la resistencia o impedancia. Y esta resistencia depende del rozamiento, la masa y rigidez que ofrecen las estructuras del conducto y del oído medio al paso del sonido. ¿Ya? ¿Y cuál es el órgano de traducción? Ya vimos el órgano de transmisión. Ahora vamos a ver el órgano de traducción.
que es la cóclea. Y dentro de la cóclea vamos a encontrar el órgano de Corti, ¿sí? Las membranas, los líquidos perilinfáticos, la endolinfa y el ganglio espiral o primer ganglio de Corti, ¿sí? La ventana oval, ¿sí? Y la ventana redonda. En la ventana oval es donde está la platina del estribo, que es la que funciona como pistón, que hace que se comprime el líquido perilinfático y que se descomprime a través de la ventana redonda, que es más elástica, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que les comenté, que el movimiento de la cadena osicular mueve el líquido perilinfático de la cóclea. Cuando se mueve el estribo, este estribo funciona como pistón que hace mover el líquido perilinfático de la cóclea. Este líquido perilinfático de la cóclea, ¿sí?, produce ondulaciones sobre la membrana basilar, que es donde está apoyado el órgano de Corti, ¿sí? Este órgano de Corti es agitado por esas ondulaciones y el órgano de Corti tiene células ciliadas internas y externas que tienen cilios que al ser movido, ¿sí?, este órgano de Corti hace que esas cilias rocen con la membrana tectoria. Este tipo de movimiento, ustedes ven acá la membrana basilar, este es el pistón, este es el líquido perilinfático, ¿sí? Este líquido perilinfático hace que esta membrana basilar se mueva, ¿sí? Acá tenemos la imagen de la membrana basilar, acá tenemos el órgano de Corti adentro, acá es un corte más histológico, y hace que estas células ciliadas rocen con esta membrana tectoria, y al rozar genera la descarga de ciertos neurotransmisores que son los que gastillan y producen el impulso nervioso a través del octavo par craneal. Es así como un sonido, ¿no? O un estímulo mecánico se transforma en un estímulo eléctrico, ¿sí? Acá está la cóclea, digamos, estirada, ¿no? Y, bueno, la vía auditiva a través de su primera neurona, el ganglio de Corti, segunda, y acá se cruza hacia el otro lado, ¿no? Hacia la corteza cerebral contralateral, ¿no? Que es el órgano de la percepción. Entonces, la imagen del sonido ya puesta en forma por el órgano de Corti recorre la vía auditiva hasta el cerebro. En su trayecto sufre numerosas influencias provenientes de diferentes centros de integración. En las células corticales a nivel cerebral es que se produce la transformación del influjo nervioso en una sensación consciente del sonido, ¿sí? Este impulso eléctrico a nivel de la corteza cerebral es en el que se traduce el sonido, ¿sí? Entonces, es necesaria la integración psicointelectual para que un sonido tenga valor significativo. Entonces, en esta transformación, en este mecanismo neurofisiológico, tiene que haber atención, habituación, condicionamiento y memorización del sonido para que el paciente o el ser humano lo pueda entender o comprender. Por eso, les vuelvo a repetir, un paciente que nunca escuchó en su vida y usted le quiere poner a los 40 años un implante coclear, no va a servir de nada porque el paciente nunca aprendió a escuchar, nunca aprendió a hablar. Entonces, esto tiene que hacerse antes de la etapa prelocutiva. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Me escuchan primero? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Seguimos? Bien. Entonces, vamos a ir a ver un poco la clasificación de las hipoacusias, según el inicio de las hipoacusias, ¿ya? Tenemos las hipoacusias congénitas y las adquiridas. Las congénitas, ¿sí?, son aquellas con las que nace el paciente. El 90% radican en la cóclea. De ahí la importancia del screening auditivo neonatal, ¿sí?, que se hace a través de las emisiones otoacústicas, que te valora la funcionalidad de la cóclea, ¿sí? El 80% de estos pacientes tienen familiares normales
y muchas de ellas pueden ser evidentes al nacer, ¿sí? En cambio, las adquiridas pueden ser o empezar en la etapa prelocutivas, ¿sí? Antes del aprendizaje del lenguaje, o pueden aparecer poslocutivamente, después de que el paciente aprendió a hablar o a escuchar, ¿sí? Entonces, eso con respecto al inicio. Ahora, con respecto al sistema lesionado, nosotros vamos a hablar de hipoacusias o sorderas de conducción o de transmisión, cuando se afecta el conducto auditivo externo o el oído medio o alguna de sus estructuras. Sorderas o hipoacusias de percepción o neurosensoriales, que pueden ser acá sí cocleares o retrococleares. Las cocleares, también denominadas cocleopáticas o cortipáticas, son aquellas que afectan la cóclea o el órgano de Corti. En cambio, dentro de las retrococleares que van desde el nervio hasta el cerebro, tenemos las neuronopáticas, que son las que afectan el octavo par craneal, o las corticopáticas, que son las que afectan la corteza cerebral, ¿sí? Y después tenemos las mixtas, que son las que afectan las dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, también las podemos clasificar según su intensidad, en leves, moderadas, severas o profundas, dependiendo del grado de severidad o de pérdida auditiva, ¿sí? Mientras mayor es, mayor afectación tiene en cuanto a la adquisición oral del lenguaje y la comunicación hablada, ¿sí? Según su cronología, podemos clasificarlas en prelocutivas, que son aquellas sorderas que aparecen antes de la aparición del lenguaje, entre los 0 y los 2 años de edad, las hipoacusias perlocutivas, que son aquellas que aparecen durante el aprendizaje del lenguaje, entre los 2 a los 5 años de edad, y las hipoacusias postlocutivas, que son aquellas sorderas que aparecen después de que el niño desarrolló el lenguaje. Son los chicos mayores de 5 años y que son las sorderas de mejor pronóstico. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales de las hipoacusias? ¿Sí? Hay dificultad para identificar la fuente de sonido, acúfenos de grado variable, dependiendo si es neurosensorial o conductiva. Puede aparecer vértigo dependiendo de la causa de la sordera. Es un paciente que suele pedir repetir las palabras. Si la sordera es muy profunda, puede haber aislamiento social, bajo estima o tener depresión. Puede haber tensión y fatiga, alto volumen de la televisión. Si la hipoacusia se debe a una patología infecciosa, como una otitis media aguda, puede haber cefalea, fiebre, malestar general, manifestaciones respiratorias altas, sordomudez, si la hipoacusia no se detectó a tiempo en la infancia, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la audición? A través de pruebas subjetivas. Las pruebas subjetivas son aquellas. ¿Qué pasó? Hola. ¿Sí le escucha, doctor? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Se fue la imagen? Se me fue a mí la imagen. No. No. ¿Sí la ven la imagen? Sí, doctor. Ok. No sé qué pasó acá. Ya, ya. Ahora sí. Entonces, les comentaba, les comentaba que las pruebas objetivas dependen mucho de cómo el paciente interpreta el examen y cómo el médico interpreta el examen, ¿sí? ¿Sí? Sino que depende mucho, eh, el equipo te da el resultado, ¿sí? O sea, tú tienes un equipo que a ti te arroja un resultado que tú lo tienes que leer, ya no depende de cómo lo responde el paciente, ¿sí? Eh, bien. Entonces, con respecto a las pruebas funcionales, nosotros tenemos que saber que en audiometría y en acumetría
Tenemos una vía aérea y una vía ósea, ¿sí? Una vía aérea, que es tanto el oído externo como el oído medio, y una vía ósea, que es el oído interno, desde la cóclea, nervio, hasta el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de una audición normal, yo tengo que tener un paciente con una vía aérea y una vía ósea normal, o sea, oído externo, medio e interno normal. Cuando yo tengo un paciente que tiene una vía aérea alterada a nivel del oído externo, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener una vía ósea normal, hablo de una hipoacusia conductiva. Cuando tengo un paciente con una alteración del oído medio, ahí voy a tener una vía aérea alterada, pero una vía ósea normal. También hablamos de una hipoacusia conductiva, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una alteración del oído interno, la vía aérea siempre va a acompañar a la vía ósea, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a hablar de una hipoacusia neurosensorial o perceptiva, se conoce, ¿ya? ¿Cómo hacemos la acumetría? ¿Sí? Quizás esto que les estoy hablando con respecto a vía aérea ósea no es fácil entenderlo, pero cuando roten por el hospital y veamos la parte audiológica, en la parte de audiometría, yo les estoy tratando de explicar a qué se refiere esto en un audiograma, ¿ya? Para que lo puedan comprender mejor. Em, con respecto a la acumetría, ¿sí? Nosotros podemos hacer una evaluación cualitativa de la audición, no cuantitativa, porque con la cuantitativa vamos a hacerlo con la audiometría, ¿sí? La podemos hacer la cualitativa a través de una evaluación fónica o de la palabra o la voz cuchicheada, donde yo sé que si yo le hablo a un paciente con una voz susurrada y me escucha, podemos pensar que el paciente está rondando su audición entre los 0 y los 30 decibeles, ¿sí? Ahora, si yo le hablo con una conversación normal, ¿sí? No susurrada, y me entiende, ¿sí? Más o menos a este tono de voz, podemos entender que el paciente podría estar entre los 40 y los 60 decibeles, porque en la voz susurrada no me escucha, ¿sí? Ahora, cuando yo le tengo que gritar al paciente, es muy probable que me esté escuchando entre 60 a 90 decibeles, ¿sí? Es algo aproximado. Y con respecto a lo instrumental, lo que tenemos son los diapasones. ¿Y qué son los diapasones? Son aparatos metálicos de diferente grosor que al hacerlos vibrar, sea con el codo o con la muñeca, producen un tono puro, ¿sí? Entonces, este tono, ¿sí? Va a depender mucho del grosor del diapasón. Y de acuerdo al grosor del diapasón, esta vibración va a ser más lenta o más rápida, determinando una frecuencia de sonido, ¿sí? Los diapasones que más usamos, por ejemplo, son los de 512 ciclos por segundo. Por lo menos es el que más uso yo también, ¿ya? Entonces, base a estos diapasones, lo que yo voy a tener son tres pruebas fundamentales que hacemos. El test de Rine, que es la comparación de la vía ósea con la vía aérea del paciente del mismo oído, ¿sí? Esto quiere decir que yo hago vibrar el diapasón con mi codo y se lo coloco de esta manera al paciente a nivel de la mastoides. Entonces yo le digo al paciente que cuando lo deje de escuchar, me avise. Cuando lo deja de escuchar, yo se lo Doctor. Doctor.
Chicos, ¿estamos de vuelta? Sí, doctor. ¿Qué pasó? ¿Se fue mi señal? Está para llorar, ¿no? ¿En qué se Sí, quedaron? al- ¿Me escuchan ahí? sí, doctor. Sí, doctor, ya se ¿En escucha. qué se quedaron? Cuénteme. Es de Rin, creo. En el test de Rine. En el Sí, test de en ese. Rine. Ok, bueno. ¿Lo entendieron el test de Rine o se lo repito? Repítalo, doctor. Puede Ok, repetirlo. bien. Entonces, lo que se hace en el test de Rine es estimular, ¿sí? Hacer vibrar el diapasón y colocarlo, ¿sí? Colocarlo en la mastoides del paciente, ¿sí? Una vez que lo coloco en la mastoide, le tengo que decir al paciente que me diga cuándo, ¿sí? Cuándo dejó de escucharlo. Cuando lo deja de escuchar, yo se lo pongo al costado en el pabellón auricular, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Están escuchando? Sí, Ok. doctor. Doctor, su pantalla no se está compartiendo. Doctor, ¿está compartiendo? ¿No estoy compartiendo? No, doctor, No, creo que es pues. el internet. Es que lo malo del Teams es que tu internet debe estar bien estable. Espérate, compadre, espérate. Ya. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Bien. Entonces, les comentaba, una vez que el paciente deja de sentir la vibración en el hueso, se la coloco al lado de la oreja, ¿sí? Normalmente el paciente, cuando lo coloco al lado de la oreja, debería de escucharlo, ¿sí? El doble del tiempo, ¿sí? Eso es un RINE positivo y dice que hay una audición normal, ¿sí? Ahora, si yo se lo retiro de acá de la mastoides y lo coloco al lado de la oreja y lo escucha, pero lo escucha menos del doble, ¿sí? Del tiempo, entonces yo estoy hablando de un RINE positivo, pero acortado. Y ahí estoy ante la presencia de una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Ahora, si yo lo saco de la mastoides y lo coloco al lado de la oreja y escucha menos tiempo o igual que en la mastoides, ahí estoy ante un RINE negativo. Y eso me traduce una hipoacusia conductiva por trastornos del oído externo o del oído medio, como por ejemplo en las otoesclerosis. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Y si no se entendió, estudiarlo. Bien. El test de Weber es un poquito más fácil. ¿Ya? El test de Weber lo que hago es estimular el diapasón y lo coloco en el centro de la cabeza del paciente. ¿Sí? Normalmente debería de escuchar la vibración o sentir, mejor dicho, la vibración igual en los dos oídos. ¿Sí? Así. Ahora, si yo tengo una hipoacusia de conducción o transmisión, por ejemplo, un tapón de cera, el Weber lo va a lateralizar hacia el oído enfermo. ¿Sí? Y si yo tengo una hipoacusia neurosensorial o de percepción, por ejemplo, una sordera súbita, el diapasón lo va a lateralizar hacia el lado sano. ¿Sí? ¿Estamos? Es así. Créanme, pero es así. Y vamos a hacer la prueba en las prácticas. ¿Ya? En cambio, el test de Schwabach, lo que se hace es comparar la vía ósea del paciente con la del explorador supuestamente normoyente. Entonces, lo que hacemos es colocar el diapasón ya vibrándolo en la mastoide del sujeto que voy a revisar y le digo que me avise cuando lo deje de oír. ¿Sí? Ahora, si cuando el paciente me dice, ya doctor, lo dejé de oír y yo me lo pongo y lo escucho más o menos,
digamos, igual, hay que medir más o menos el tiempo, ¿sí? Si lo escucho en la misma cantidad de tiempo, digo que es un Shwabash igual, ¿sí? Ahí estaré ante una normoacusia, ¿sí? Ahora, ¿vuelta se fue la señal? No. No, doctor, sí, sí está bien. Ah, ya. Entonces, y si el examinado lo escucha menos tiempo que el examinador, ¿sí? O sea, si el paciente lo sabe, ya dejé de escucharlo y yo me lo coloco y lo sigo escuchando, entonces el paciente tiene un Shwabash acortado. Ahí hablo de una hipoacusia perceptiva o neurosensorial. Sin embargo, si el examinado lo escucha más tiempo que yo, significa que estamos ante una hipoacusia conductiva o de transmisión. A todo esto hablamos de que yo como examinador tengo que tener una audición normal para poder comparar, si no, no sirve. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Un pequeño cuadrito de cómo sería el RINE en un paciente normal, positivo, y el Weber indiferente, en una lesión del oído externo o medio, un RINE negativo y un Weber al oído enfermo, hipoacusia conductiva. En una lesión del oído interno, un RINE positivo acortado, un Weber lateralizado al oído sano. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar un poquito de las hipoacusias de conducción en forma rápida, ¿sí? Las hipoacusias o sorderas de conducción son las alteraciones en la conducción de la onda sonora a través de la cadena de conducción. Lo que se inicia desde el pabellón auricular, pasando por el CAE o canal auditivo externo, oído medio, y termina a nivel de la ventana oval con la platina del estribo. O sea, desde acá hasta acá, ¿sí? La causa más común de todo esto en el adulto es el tapón de cera, definitivamente, ¿ya? O cerumen impactado. Algunas causas de sordera de conducción del conducto, cuerpos extraños, exostosis o displasias óseas, tumores, ¿no? Colesteatomas de conducto, neoplasias malignas, enfermedades infecciosas del CAE como las otomicosis, otitis externas, herpes, etc. Perforaciones timpánicas, ¿sí? Este, eh, enfermedades granulomatosas de la membrana como la meningitis, las timpanosis, ven estas manchas blancas que son placas calcáreas, colesteatomas aticales, las otitis medias crónicas atelectásicas o adhesivas, ¿sí? Como ven, como el tímpano no está pegado, ¿sí? Bien. Las originadas en el oído medio, ¿sí? Tenemos las, por ejemplo, otitis medias agudas, ¿no? Otitis medias serosas o mucoides, que es la causa más común de sordera en el niño, ¿sí? Las adherencias del oído medio, interrupciones de la cadena osicular por traumatismos, ¿sí? O iatrogenias quirúrgicas, disfunciones de la trompa de Eustaquio, barotrauma, colesteatomas de caja, de oído medio, otoesclerosis, por ejemplo, acá tenemos una otoesclerosis, acá tenemos la apófisis lenticular del yunque, y este es el estribo, y acá abajo está la platina, y acá se sacó el estribo para colocar una prótesis que funcione moviendo lo que es la ventana oval, ¿sí? ¿Qué síntomas adicionales puede tener un paciente con hipoacusia de conducción? ¿Sí? Hemos visto los síntomas generales, pero los pacientes con hipoacusia de conducción pueden tener autofonía, o sea, se escuchan la voz cuando hablan, acúfeno de tonalidad grave, pueden tener, dependiendo de la causa, si es una otitis media o externa, fiebre, dolor, prurito, torrea o sensación de plenitud óptica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, la anamnesis, la edad del paciente, el sexo, por ejemplo, en las mujeres una causa, la autoesclerosis es una causa común en las mujeres europeas de hipoacusia de conducción, ¿sí? Antecedentes prenatales, natales y postnatales,
desarrollo psicomotriz, la comunicación, si hay antecedentes familiares, investigar si hay enfermedades del oído externo, medio o interno, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, degenerativas, infecciosas, inmunológicas. Hay que ver la ocupación del paciente, sus hábitos, si se ha tenido accidentes, si toma algún tipo de medicamento que pueda ser ototóxico, ¿ya? El examen clínico, físico, general, funciones vitales, ver si hay alguna malformación craneofacial, vías respiratorias, para ver si está con gripe, si está con tos, que me puede orientar, por ejemplo, a una otitis media mucoide o serosa. Hay que ver cómo está el aparato cardiovascular, el sistema nervioso. Hay que hacer una otoscopía simple o una otomicroscopía, si lo tengo, mejor, o una endoscopía de oído. Hay que hacer una evaluación de la audición, que ahora lo vamos a ver, y de ser necesario, o dependiendo de la causa, puedo pedir exámenes bioquímicos, perfil de coagulación, radiografía o tomografía de mastoides o de peñasco o alguna resonancia magnética, ¿sí? ¿Cómo hacemos la evaluación de la audición en las hipoacusias de conducción? La tríada clásica que les mencioné con Weber lateralizado al oído enfermo y un vuelta a la comunicación. Bien. Entonces, la audiometría, ¿sí? Que es una prueba estándar cuantitativa de la audición, pero sigue siendo un examen subjetivo, ¿sí? Si el paciente no contesta bien o me quiere engañar, quizás lo pueda hacer. El audiómetro es un instrumento eléctrico que emite sonidos de frecuencia e intensidades variables y que yo las puedo controlar para emitirlas. Este sonido es producido a través de audífonos y la respuesta es anotada en una gráfica llamada audiograma y está relacionado con símbolos llamados monigote de Fowler. ¿Ya? Todo lo que es rojo es derecho y lo que es azul es izquierdo. Todo lo que son las X y las O, ¿sí? Es vía aérea y lo que son estos símbolos que parecen unos paréntesis son todavía estoy en línea. Un examen de audiometría con unas frecuencias, digamos, graves caídas, una hipoacusia de conducción. Acá no es una X y no se pone un cuadradito porque está tomado con ensordecimiento del otro oído. La timpanometría, que ya pasamos a exámenes objetivos, o impedanciometría, ¿sí? Ya les mencioné que la impedanciometría es la resistencia que opone el oído medio al paso de la onda sonora. Y esto nosotros podemos medirlo a través de este equipo que se llama timpanómetro, ¿sí? Este timpanómetro te mide la distensibilidad o complacencia de la membrana timpánica mediante la alteración de la presión del conducto. Esto quiere decir que yo pongo un dispositivo que hago sellar el canal, entonces el dispositivo emite una determinada presión, ¿sí? Que hace que el tímpano se mueva, ¿sí? Y este movimiento del tímpano se va a ver reflejado en un dibujo o en un diagrama y a la vez me va a emitir información con respecto a la complacencia, volumen, gradientes, presión del oído medio e inclusive reflejos auditivos y funcionalidad de la trompa de Eustaquio si es que lo deseo. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de curva que me arroje el equipo, yo voy a tratar de evaluar qué tipo de sordera de conducción tiene el paciente. Porque a mí la audiometría, cuando yo le hago le mido la audición, me va a arrojar que tiene una hipoacusia conductiva, pero no me va a decir cuál es la causa. En cambio, la timpanometría es un examen complementario a la audiometría que me va a decir por qué el paciente tiene esa hipoacusia conductiva, ¿sí? Y en base a eso, si es que el paciente tiene una audiograma normal, entonces la timpanometría me va a dar una curva tipo A que es normal, con una curva con un pico en cero, ¿sí? Este es un tipo de curva AS,
que es normal, pero de menor complacencia por cierta rigidez en la cadena de huesecillos, como por ejemplo sucede en las otoesclerosis. ¿Sí? Esta es una curva tipo B, que en realidad ya no es una curva, sino es una raya, pero se denomina curva tipo B, porque adentro del oído medio hay tanta presión o efecto de masa que la presión que emite el timpanómetro hace que cuando intenta mover el tímpano no se mueve por la cantidad de líquido o moco que hay adentro del oído medio. Entonces, no le da la capacidad de moverse a la membrana y lo que se dibuja es una raya o una curva tipo B que a mí me dice que algo está ocupando el oído medio. ¿Sí? Y tenemos estas curvas, que es una curva, si ustedes ven, muy desplazada hacia el lado izquierdo, que es una curva tipo C, que es común en las disfunciones tubáricas, donde hay mucha presión negativa, pero no llega a haber líquido en el oído medio. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo una ruptura de la cadena auricular, la curva, si bien me puede dar con un pico a nivel 0, el pico es tan alto que muchas veces no se puede ver. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de estas hipoacusias de conducción? Bueno, depende mucho de la causa, ¿sí? Entonces, la audición en estas hipoacusias de conducción se recupera en la medida que la impedancia del oído medio recupera sus características normales. En ciertas enfermedades adhesivas, como por ejemplo anquilosis, desintegración o pérdida de algunos elementos del aparato de transmisión, pueden hacer que la hipoacusia sea permanente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una malformación de la cadena de huesecillos, puedo hacer una cirugía reconstructiva de la cadena auricular, ¿sí? Puedo colocar prótesis estapediales, como les mostré, en ciertas enfermedades, como la otoesclerosis. Hacer reconstrucciones timpánicas, timpanoplastías o miringoplastías en las perforaciones, inserción de tubos de ventilación, como en este caso, en las otitis medias crónicas serosas, plastías de conducto en las disgenesias, audífonos si es una hipoacusia permanente, o implantes de oído medio, ¿sí? Osteointegrados en casos especiales. Los implantes osteointegrados no son ni más ni menos que eh, dispositivos que se anclan al hueso temporal, ¿sí? Lo cual mejora o estimula más la vibración del oído medio, eliminando la pérdida de potencia que puede provocar un audífono eh, a través de la piel cuando uno lo coloca, ¿sí? Entonces, este tipo de prótesis osteointegradas también se pueden colocar en ciertos pacientes que tienen malformaciones del oído externo o medio, donde es imposible colocar un audífono, ¿sí? Y que tienen buena respuesta coclear, tienen buena audición en el oído interno, ¿sí? Si es que tengo que hacer un paciente, por ejemplo, con una mastoidectomía, que le ha quedado una cavidad muy grande y el molde del audífono es muy grande y le puede generar secreciones, también es válido. Y pacientes que tienen hipoacusias que no toleran audífonos o tienen alergia de la piel, por ejemplo. ¿Ya? Hablemos un poquito de hipoacusias neurosensoriales, ¿sí? Estas hipoacusias neurosensoriales son producidas por el daño que producen las estructuras neurosensoriales ubicadas en el órgano de Corti o en las diferentes estructuras que conforman la vía auditiva hasta la corteza cerebral, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, hay una prevalencia de hipoacusias neurosensoriales moderadas a graves entre 0,5 a 1 por cada 1000 nacidos vivos, eso es bastante alto, y si sumamos las formas moderadas, encontramos de 3 a 1000 nacidos vivos, ¿sí? Y si sumamos todas las formas de hipoacusias leves, moderadas o severas, es 5 por cada 1000 nacidos vivos. Y esta frecuencia aumenta en una cada 200 recién nacidos vivos si los niños tienen factores de riesgo al nacer, hipoxia de parto, prematurez, por ejemplo, ¿sí? El 50% de estas hipoacusias neurosensoriales son de origen hereditario y de estas el 70% son como único síntoma. El 30% son sindrómicas y el 60-70% son hipoacusias neurosensoriales hereditarias autosómicas recesivas, el 20% son dominantes y el 2% están ligadas al cromosoma X. ¿Ya?
¿Cómo las clasificamos las hipoacusias neurosensoriales? En genéticas o no genéticas o adquiridas. Las genéticas son aquellas en las que el factor causal de la sordera está en el cigoto, o sea, cuando se une el espermatozoide con el óvulo y forman el cigoto, ya está ahí el factor desencadenante. Estas hipoacusias genéticas pueden ser de aparición tempranas o tardías. Tempranas pueden ser sindrómicas o no sindrómicas. Esto quiere decir cuando el niño nace, o tardías es que aparecen en la evolución de los años, ¿sí? Y las no genéticas o adquiridas son aquellas en las que el factor causal no está en el cigote, sino que se adquiere durante el embarazo, ¿sí? Que puede ser congénitas, o sea, prenatales, que son aquellos que aparecen con la sordera al nacer por enfermedades en el embarazo, como por ejemplo el TORCH, ¿no? Parotiditis, drogas ototóxicas, pacientes que han tenido herpes o SIDA o citomegalovirus durante la gestación. Y las perinatales o de los primeros días son las que aparecen durante el parto, ¿sí? Por ejemplo, anoxia de parto, hipoacusia neonatal, hiperbilirrubinemia, prematurez, sepsis neonatal, circulación fetal persistente, bajo peso al nacer, ototoxicidad por amiloglucósido, especialmente la amicacina, sufrimiento fetal agudo, DPP, o sea, desprendimiento prematuro de placenta, hipertensión materna, placenta previa, etcétera, ¿sí? Y las postnatales, ¿sí? Que son las que aparecen durante los primeros días, como la eritroblatosis fetal, las que aparecen durante la lactancia o primera o segunda infancia, como sepsis neonatal, viral o bacteriana, infecciones generales, infecciones locales como otitis media aguda o crónica, ototóxicos, traumatismos, los que aparecen en la adultez y en la juventud, como el trauma acústico, la hipoacusia súbita idiopática, las fístulas perilinfáticas, fracturas de peñasco, enfermedades autoinmunes que son más comunes en mujeres, los ototóxicos, y las que aparecen en la vejez como la presbiacusia y la hipoacusia vascular súbita o sordera súbita idiopática, ¿sí? Algunos ejemplos de hipoacusia neurosensoriales genéticas, ¿sí? Que son prenatales, ¿no? Que ya aparecen durante el nacimiento, como el albinismo, el Vanderbilt, el Pendrell, Jervell, el Usher, las trisomías, y aquellas postnatales como el Hurler, Friedrich, etc., etc., etc. Algunas asociadas a trastornos somáticos como las trisomías, ¿sí? Asociadas a alteraciones membranóseas y óseas, ¿sí? Alteraciones del laberinto membranoso. Mencionemos algunas causas de patologías cocleares, por ejemplo, propiamente dichas. Tenemos la enfermedad de Meniere, que ya lo van a ver en patología vestibular, la sordera súbita idiopática, lo cual van a tener que preparar el seminario, la presbiacusia, ototóxicos, traumaacústicos, invasiones tumorales de órganos vecinos, fracturas de peñasco, malformaciones congénitas, agenesias, hipoplasias y los síndromes craneofaciales. Tenemos no solamente patologías cocleares dentro de las hipoacusias neurosensoriales, tenemos también patologías retrococleares, como les mencioné, que pueden ser las que afectan al octavo par craneal y las vías nerviosas, y las patologías corticales o de la corteza cerebral. Dentro de las que afectan el octavo par craneal tenemos las infecciones virales, los neurinomas, las fracturas de peñasco y síndromes de ángulos pontocerebelosos, ¿ya? Y las corticales tenemos los tumores cerebrales, fracturas del hueso temporal, enfermedades degenerativas como metabólicas y vasculares, infección del sistema nervioso central como encefalitis, meningitis y patologías inmunológicas. Sin embargo, tenemos algunas enfermedades que también causan hipoacusias mixtas. Hay un compromiso neurosensorial y un compromiso conductivo de cierto grado de severidad, como el Meniere, traumatismos craneofaciales, las otitis medias crónicas, especialmente las supurativas o el colesteatoma, tumores del oído medio, malformaciones craneofaciales, y las otoesclerosis, si bien es una hipoacusia conductiva, en su evolución puede comprometer el oído interno, ¿sí? Las hipoacusias neurosensoriales pueden ser o de inicio brusco, como la sordera súbita idiopática o los traumatismos, por ejemplo,
o puede ser de inicio insidioso. Puede ser de una evolución progresiva o estacionaria, uni o bilaterales, ¿sí? Pueden presentarse desde un grado leve hasta una hipoacusia profunda o cofosis. En los niños puede retardar el desarrollo del lenguaje o que lleve a que el niño no aprenda a hablar. En general pueden aparecer acúfenos en algunas personas de tonalidad de tipo aguda. No se olviden que las hipoacusias conductivas suelen dar acúfenos de tonalidad grave, ¿sí? Puede haber algiacusia, molestia al sonido, y hay que tener en cuenta un par de conceptos que las enfermedades las cortipatías, ¿no? Que es la enfermedad del órgano de Corti, existen dos características como es el reclutamiento y la diploacusia. El reclutamiento es una distorsión de la sensación del volumen. Hay una mayor sensación de sonoridad del oído cortipático con respecto al normal. Una vez superado el umbral auditivo, el paciente comienza a percibir el tono con una mayor intensidad con el que corresponde a los decibeles aplicados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente con una cortipatía, si el paciente su audición está en 60 decibeles, yo le pongo 50 decibeles en el audiómetro, no lo va a escuchar. Si le pongo 60, me va a escuchar. Ahora, si le pongo 70, le va a molestar porque lo va a percibir no como 70, sino como 90 decibeles, porque está reclutando sonido, ¿sí? Entonces va a escuchar o va a tener una sensación de sonoridad más alta de lo normal, ¿sí? Entonces, eso es algo muy característico de las pacientes con cortipatías, al igual que la diploacusia, que es el paciente acá percibe dos sonidos en la misma frecuencia con dos tonalidades distintas. Entonces, tú le emites al paciente un sonido, pero percibe el sonido o la palabra distorsionada o diferente al oído normal con respecto a la frecuencia alterada. Y dependiendo de la causa, el paciente puede tener mareos, vértigo, compromiso de pares craneales. En general suele ser un paciente que habla en voz baja y responde con gritos porque cree que no lo están escuchando. Eso es muy común. El paciente no responde al llamado, elevan el volumen del televisor. Son pacientes o niños que suelen tener bajo rendimiento escolar, hipoactivos o hiperactivos, distraídos. Son pacientes con trastornos de conducta y tienen trastornos en el desarrollo del lenguaje y la articulación de la palabra. Y en los niños es muy característico ver que suelen dormir aunque haya ruido, ¿sí? ¿Cómo se puede comportar un niño con hipoacusia entre los 12 y los 18 años, que muchas veces no se han dado cuenta? Es un niño que no perfecciona el balbuceo, no hay indicio de que comience a hablar, es un niño silencioso que grita permanentemente, no le molestan los ruidos desagradables y tiene una conducta desatenta o desobediente, ¿sí? Es un niño que arrastra los pies, ¿sí? Cuando camina, es algo característico. Y la conducta de un niño hipacúsico en la escuela primaria es un niño distraído, ausente, hace repetir los mensajes, presenta dislalias, errores ortográficos por las dislalias audiógenas, porque escucha cualquier cosa, cambia de palabra en los dictados, responde despropósitos, hay una discordancia entre las pruebas psicométricas verbales y la de ejecución. Yo le digo, párate y el niño se sienta, ¿sí? Conductas agresivas o retraídas. Suele ser un niño que habla en voz baja cuando hay una hipoacusia conductiva o en voz muy alta cuando hay una hipoacusia neurosensorial y prefiere las actividades motoras, o sea, ir al recreo, educación física y no las actividades educativas en aula, ¿sí? Y suele ser un niño que repite de grado, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, ¿no? Las pruebas acumétricas, la audiometría, la timpanometría, y después tenemos pruebas más específicas como las emisiones fotoacústicas, los potenciales evocados de estado estable, ¿sí? Que identifica de forma objetiva umbrales auditivos en frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 en pacientes en los primeros días de vida, ¿sí? El potencial evocado de estado estable es una especie de em, es un tipo de potencial evocado de corta latencia también, que me hace como un dibujo de audiometría, ¿sí?
lo cual me ayuda mucho a tratar de ver el nivel de audición de un recién nacido, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco en screening auditivo, y también tenemos el potencial evocado del tronco cerebral o de latencia corta, que sirve mucho para hacer un diagnóstico topográfico de la audición. O sea, es que me va a decir a qué nivel de la vía neurosensorial está afectada, ¿sí? Es a través de un estímulo sonoro o clic, ¿sí? Y representa la respuesta electrofisiológica de la vía auditiva desde el nervio auditivo hasta el tronco cerebral, ¿sí? Para hacer un buen diagnóstico de este tipo de hipoacusias, hay que preguntar hábitos, si es un paciente que trabaja en discotecas, si va a fiestas, qué ocupación tiene, si es un militar, si es un minero, si es músico, operador de máquinas, si ha tomado medicamentos como aminoglucósidos, estreptomicina, etcétera, antecedente de traumatismo de cráneo, si ha tenido meningitis en la infancia o encefalitis, enfermedades virales, si hay antecedentes familiares de hipoacusia, si es un paciente que tiene diabetes, que es común acá el tema de la sordera súbita, antecedentes gestacionales como el TORCH, si ha tenido estancia en UCI de más de 5 días. Esto es muy importante para evaluar en los niños, ¿sí? Si hay antecedentes de enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo le evalúa? Bueno, la acumetría, el rine positivo acortado, el Weber lateralizado al oído sano, el Schwabach acortado, donde el examinado lo escucha menos tiempo que el examinador, ¿sí? La audiometría, un pequeño diagrama, vemos acá en el oído izquierdo que es este circulito, es una hipoacusia conductiva, y vemos en el oído derecho cómo se cae una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Esto es una hipoacusia neurosensorial del oído izquierdo, unilateral. Acá siempre tener mucho cuidado porque en este tipo de patologías tenemos que descartar patologías retrococleares como compresión del nervio auditivo, como por ejemplo el neurinoma del acústico. Acá tenemos un trauma acústico, ¿sí? Tenemos en el trauma acústico la primera frecuencia que se afecta es la frecuencia 4000, ¿sí? O la que más profundamente se va afectando, y es una curva típica donde se va cayendo hasta la 4000 y luego se recupera en la 8000. Esto es una presbiacusia, un paciente adulto mayor, donde los dos oídos se caen simétricamente. Esto es una hipoacusia neurosensorial típica del paciente adulto. Y estos pacientes con hipoacusias neurosensoriales suelen tener un timpanograma normal, ¿sí? O una curva timpanométrica normal. ¿Cuál es la importancia, ¿sí? En cuanto al tratamiento, ¿sí? Es muy importante conocer el factor etiológico de las hipoacusias, ¿ya? Porque las hipoacusias hereditarias suelen ser evolutivas, en cambio las adquiridas suelen ser estacionarias o controlables, y en el mejor de los casos uno puede detenerlas con tratamiento, por ejemplo, sífilis, enfermedades metabólicas, tumorales, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que las hipoacusias neurosensoriales, una vez que están instaladas, no tienen posibilidad de recuperación, ¿sí? Las hipoacusias neurosensoriales hereditarias, graves, debe indicarse de forma temprana lectura labial, ¿sí? Adiestramiento auditivo con audífonos y preparación psicológica para el paciente y la familia, ¿sí? Y los niños desde los 3 meses de edad pueden ser apoyados ya con audífonos. ¿Y cómo hacemos la rehabilitación de estos pacientes? Puede ser con audífonos, con labiolectura, lenguaje de señas, implante coclear, en el mejor de los casos, o lo que está en boga ahora, que es el implante de tronco cerebral. El audífono es un instrumento o un equipamiento auditivo que se usa para hipoacusias no recuperables con tratamiento médico o quirúrgicas y que posean restos auditivos, ¿sí? O sea, una hipoacusia que por lo menos tenga algunos sonidos que el paciente pueda escuchar. Para colocar audífonos, la hipoacusia debería ser bilateral y con una pérdida mayor a 40 decibeles en el mejor oído, ¿sí? ¿Quiénes están contraindicados de usar audífonos? Pacientes con pobre discriminación, ¿sí? Son pacientes que no entienden la palabra,
pacientes cofóticos, o sea que no tienen restos auditivos, pacientes con diploacusia que escuchan un sonido por otro, y las hipoacusias de la corteza cerebral porque no van a comprender la palabra, ¿ya? Y después tenemos el implante coclear, ¿sí? El implante coclear es un instrumento que a mí me sirve para pacientes en los cuales el daño está en la cóclea y el paciente, el audífono no le sirve, no le ayuda. El paciente ya no tiene restos auditivos, ¿sí? Es para pacientes con hipoacusias bilaterales profundas y que no se pueden beneficiar con audífonos. Esto se debe colocar en pacientes con hipoacusias postlocutivas. O sea, se puede colocar en pacientes que han perdido la audición después de que aprendieron la palabra, ¿sí? En pacientes o sorderas del recién nacido, en adultos con hipoacusias prelocutivas, ¿sí? Pero que tienen buena comunicación oral y que tienen buena motivación, se puede intentar colocar un implante coclear, ¿ya? ¿Quiénes están contraindicados de poner implantes cocleares? Pacientes con enfermedades psiquiátricas severas, contraindicaciones para la anestesia general, ausencia de motivación, ¿sí? Ausencia de criterios audiológicos para colocar, ¿sí? Y pacientes con hipoacusias que no sean cocleares, sino que sean con sorderas retrococleares del nervio o del tronco cerebral o a nivel cortical. A eso no se le va a poner un implante coclear porque no le va a ayudar, ¿sí? En cambio, los pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, a nivel del nervio auditivo y que el implante coclear no les puede ayudar, se les puede colocar un implante del tronco cerebral, ¿sí? Esto se empezó a probar en pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2, les es bastante útil. Lo que hace este implante es sortear la cóclea y el nervio, si bien no tiene tanta buena rendimiento como el implante coclear, son pacientes que los está ayudando bastante. Ya se están haciendo acá, por ejemplo, en Sudamérica, tanto en Brasil como en la Argentina, ya se empezaron a hacer este tipo de implantes de tronco cerebral con resultados bastante aceptables. Y como conclusión, el diagnóstico precoz de estas patologías del aparato de transmisión mejora el pronóstico. Las patologías que cursan sin molestias o son unilaterales pueden retardar el diagnóstico y pueden causar hipoacusias permanentes. Ojo con los niños en estos casos, ¿sí? Porque los niños no suelen quejarse mucho. Las hipoacusias neurosensoriales suelen ser de mal pronóstico y es muy importante el diagnóstico temprano para un apoyo con audífonos y programas educativos. De aquí que viene muy importante el tema del screening auditivo neonatal, ¿sí? Muy bien, chicos. Yo sé que es una clase un poco pesada,